En nuestro país, Brian Nichols, hablar de la posibilidad y la voluntad que tiene el gobierno norteamericano para que peruanos viajen a Estados Unidos eliminando la visa, pero sobre todo para temas de turismo y posiblemente también para negocios. Estamos aquí acompañados del parlamentario andino Alberto Adriancén para recoger sus impresiones. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, bueno, no es un proceso tan fácil, ¿no? Tampoco hay fecha estimada, pero por lo menos el anuncio, ¿qué perspectiva le genera? Bueno, yo creo que es un anuncio básicamente diplomático, ¿no? ¿Para guardar las formas? Sobre todo porque lo que ha hecho el embajador son dos cosas importantes, ¿no? Ha planteado el tema del pasaporte biométrico electrónico, que también es una condición que pone la Unión Europea para exonerar la visa Schengen, y ha hablado de un tratado que tendrá que ser discutido. El contenido de ese acuerdo o tratado que tiene que ser discutido no lo sabemos. Y yo creo que hay factores que no se conocen o no se discuten. Para que un país como Estados Unidos te levante la visa, digamos, o te exonere la visa, como tú bien has dicho, de turismo y también de negocios, tu tasa migratoria debe ser baja. O sea, digamos, los países que tienen baja tasa migratoria van de 0 a 5%. Chile, por ejemplo, tiene 3%, por poner un caso más cercano, ¿no? Más cercano. ¿Y cómo estamos aquí en Perú? Intermedio de 5 a 10, y de 10 a más es alta. El Perú está en el rango alto. Entonces, si la tasa migratoria es tan alta, ¿qué garantías tiene, digamos, el país, en este caso Estados Unidos? Que te recibe, que tú te quedes... Claro, de quedarse quizás eternamente como ilegal. Por eso falta mucho, o sea, se requiere una serie de condiciones, que tenga baja tasa migratoria, bueno, que tenga seguridad, ¿no? que gente que tiene mejores recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no se consigue a corto plazo. No se consigue. Por eso Estados Unidos puede estar dispuesto a levantar la visa, pero es un proceso largo, como tú te das cuenta ahora también el caso de la visa europea, que muchos pensábamos que se iba a obtener con cierta rapidez, y la cosa sigue todavía, ¿no? Fíjate, en el caso europeo, en el mes de octubre, la Comisión Europea aprobó los informes de seguridad, o sea, todos los requerimientos que hay. Eso ya ha sido ratificado nuevamente por el Parlamento Europeo, qué sé yo, y ha pasado al Consejo Europeo. El Consejo Europeo tiene que autorizar que se inicien las negociaciones de acuerdos bilaterales con Perú y Colombia para el levantamiento de la visa Schengen. Entonces, el Perú tiene que comprobar ahí que tiene pasaporte biométrico, que tiene determinadas seguridades, etcétera. Eso también toma tiempo. Y con Estados Unidos es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque no solo es un tema de voluntad y de buena gestión quizás a nivel de gobierno, sino también de un pacto que está establecido y en papel entre Perú y Estados Unidos. Y además yo creo que Estados Unidos tiene una política, sobre todo de los sectores republicanos, fuertemente antimigratoria, ¿no? O sea, tan es así que el presidente Obama no ha podido aprobar su ley, su reforma migratoria. Solamente lo que ha hecho es una situación, digamos, de impedir que sean deportados cerca de 5 millones de migrantes, ¿no? Pero hablábamos en la pausa que, bueno, es mejor que se haya hecho el anuncio que no se haya hecho nada, ¿no? Es mejor tenerlo que no tenerlo. Entonces, por eso, ¿qué le denota esta aparente voluntad? No, yo creo que estos temas, o sea, claro, es mejor todavía lo de Europa, que ya ha pasado por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea, en fin, nuevamente, y falta el Consejo. Lo que nota es que el tema migratorio desde el punto de vista, o el tema de la movilidad humana, para ponerlo en términos más generales, es un tema del siglo XXI, que por lo tanto tú no puedes cerrarle los ojos, ¿cierto? Cada vez más, no solamente las posibilidades de emigrar, sino inclusive las posibilidades de viajar, o sea, de turismo a Europa, a Estados Unidos, son mayores, y por lo tanto tú no puedes poner barreras, porque además no te conviene. O sea, en términos comerciales incluso, claro, ¿no? O sea, en países como España, que recibe 20 millones de turistas, o Francia, te das cuenta, salvo que sean pues migrantes, te das cuenta de la diferencia con el caso de los africanos que llegan a las costas italianas, ¿no? Pero de todas maneras, es un tema que tarde o temprano va a tener que fluir, no como uno quisiera, pero sí van a haber, yo creo que se van a levantar las barreras, ¿no? Eso va a tomar tiempo. ¿Y eso impacta en cómo y cuál es el manejo de la política exterior de nuestro país? Sí, yo quisiera, si tú me permites, hacer una diferencia sobre el tema que planteas, ¿no?
Yo creo que una cosa es el tema consular, que tiene que ver mucho que ver con los peruanos en el exterior, que son más de 3 millones, y otra cosa es una política migratoria, ¿no? Eh, porque el Perú, en mi opinión, no tiene una política migratoria. Tiene una, de hace unos años comienza a tener una política consular a través de la creación de los consejos consultivos consulares en los países donde están los peruanos. Pero no, y por ejemplo se ha readecuado los consulados, hoy ya tienes consulados nuevos en Madrid, en Buenos Aires, en Santiago, en Milán, donde hay mayor afluencia de peruanos, pero no tienes una política migratoria. O sea, yo creo que el Estado todavía no sabe qué hacer con estos más de 3 millones de peruanos que envían al Perú, dicho sea de paso, más de 2.700 millones de dólares al año, en términos formales. Los que salen del país. Entonces quizás la pregunta entonces no estuvo bien planteada. Iba por el hecho de que cuando se realizan anuncios como estos, lógicamente una de las principales cosas que se analiza es, bueno, esto afianza las relaciones y esto denota que hay una buena relación bilateral. Tú te das cuenta que hoy día, por ejemplo, viajar en América del Sur sin pasaporte a cualquier país alienta la relación, la profundiza, el conocimiento de las sociedades son fundamentales. Ahora, yo lo que también te decía es que esto yo creo que es irreversible, o sea, cada vez más los estados se van a ver obligados a levantar sus barreras de impedimento de entrada, ¿no? O sea, porque es un fenómeno inevitable, o sea, aquí estamos viviendo muy suavemente una migración, todavía uno siente que hay más españoles en las calles, un poco más de colombianos. Claro, basta ir a Tacna para ver cuántos chilenos hay dentro del territorio peruano. Pero si bien en este anuncio, por ejemplo, con Estados Unidos no hay una fecha oficial, porque esto va a tardar, ¿usted estima más o menos de qué tiempo estamos hablando? No me atrevo, ¿no? Porque ¿2016? No me atrevo, no creo tampoco que sea este año, ¿no? O sea, si la visa europea, que es la visa Schengen y los visos europeos que son más o menos... digamos, ¿complejas? Claro, o son más asequibles a levantar la visa de Estados Unidos, se demora. Tú te imaginas Estados Unidos cuánto tiempo se va a demorar. Ten en cuenta que en Estados Unidos hay más de 1 millón de peruanos, además. Y el principal, hablábamos, el principal condicionamiento era tener este pasaporte biométrico que las autoridades habían anunciado ya se estaría gestionando y lo tendríamos para inicios de este año. Pero ¿cuánto se está avanzando en la implementación? Esa es una de las condiciones, ¿no? Se dice que el pasaporte va a estar de acá a unos septiembre, por ahí, ¿no? Por lo tanto, una de las condiciones ya estaría resuelta. Sí, pero faltan otras condiciones que no se conocen mucho en detalle, ¿no? Pero... Y Estados Unidos es desconfiado también, ¿no? Después de lo del 11 de septiembre, todas las barreras de seguridad. Tú tienes que garantizarle que, por ejemplo, la mayor cantidad de gente que va a visitarte a tu país no se va a quedar. Y ahora tú requieres para eso una sociedad con turistas que no se queden, ¿no es cierto? No que... Personas de tránsito, simplemente. Claro. Haciendo turismo, invirtiendo o también negocios. Claro, y no gente que por necesidades de trabajo, como sucede en el caso peruano, se queden. Entonces, por eso yo decía que los países de baja, media y alta tasa de migraciones. Entonces, es una serie de condiciones que se dan. Por eso, digamos, Estados Unidos no le da visa pues a muchos países, ¿no te imaginas? Ellos creen que si le dan visa a todos, si levantan la visa... Y algunos también los catalogan como peligrosos o quizás con mucha capacidad de riesgo para las fronteras de Estados Unidos. Pero entonces, haciendo un balance y a modo de conclusión, ¿le parece que más fácil va a ser que se elimine la visa Schengen que poder pasar libremente a Estados Unidos? Mucho más fácil que se elimine la visa europea. No quiero tampoco poner plazos, porque he puesto varios plazos y me he equivocado. Pero es mucho más fácil que se levante la visa Schengen a que se exonere la visa de Estados Unidos, ¿no? O sea, me parece eso razonable. ¿Y a los ciudadanos que han visto esa noticia con expectativa, ser cautelosos? Yo creo que hay que ser cautelosos, no hay que ser... Triunfalistas, por decirlo de alguna forma. O demasiado optimistas, porque eso toma tiempo, ¿no? Y el caso europeo, que comenzó con mucho optimismo, está atracado, o sea, está atascado, todavía no logra resolverse. Y yo creo que sería bueno, en mi opinión, por ejemplo, que el gobierno emplee una política, lo que se llama una diplomacia parlamentaria, por ejemplo. Fíjate, ahora en junio va a haber una reunión de parlamentos
de América Latina y de Europa, en el cual participa el Parlamento andino. ¿No es ¿Y cierto? cuál es la agenda? La agenda se está discutiendo, pero también se discutió el tema migratorio, ¿no? Y otros temas más. Bien. Entonces sería bueno llevar una moción de Colombia, de Perú, de muchos países de apoyo, cosas que hay que hacer desde el punto de vista de una especie de lobby, ¿no es cierto?, de presión sobre estos países de Europa para que aprueben rápidamente la exoneración de la visa, ¿no? Perfecto, muchas gracias entonces No, a por usted. compartir con nosotros estas impresiones respecto al anuncio que hacía entonces el embajador de Estados Unidos en Lima. Mesura no recomienda al parlamentario andino Alberto Adriancén aquí en nuestros No estudios. quiero ser pesimista. Un poco. Sin ánimo de ser pesimista, nos dice. Vamos a la pausa, 11:40 de la mañana, regresamos.